Bueno, ahí estamos entonces. Bueno, entonces, les decía que en diciembre, seguramente a partir de la primera semana de diciembre, durante todo el mes, ustedes van a tener un llamado para cada materia. Todos los años tenemos 2 llamados. Esto es muy importante. ¿De qué se trata el final? El final es una integración. Ustedes reciben una evaluación de tipo, en mi caso siempre es argumentativa, es decir, no es un coloquio porque dialogamos, ustedes y yo, eventualmente va a haber otro profe o un preceptor, yo tengo 2 ayudantes de cátedra, no en esta materia, en otras materias, y les puedo pedir que estén conmigo, eh, porque vieron cuando hay un enlace virtual, lo importante es que nadie pierda su examen porque se cortó la comunicación, la conectividad. Entonces, el enlace de la mesa final va a ser un enlace como este. Yo les voy a mandar un mail seguro, con anticipación, diciéndole el enlace va a ser tal día, la fecha la van a saber, a tal horario. Se van a conectar todos los que están anotados en ese llamado, bueno, y entrarán a la pantalla como entran ahora, yo grabaré y diré, bueno, ¿quiénes están presentes? A ver, por ejemplo, Lucía Villamayor, sí, número de documento tal, mostrámelo, me muestra el documento a la pantalla, muy bien. Renata Heitze, número de documento tal y tal y tal, a ver, Renata, mostrame tu documento, ¿entienden? Porque se tiene que fiscalizar la identidad, muy bien. Ustedes después acuerdan conmigo un método de salida de la pantalla y van entrando, tiene que haber alguien que me asista, entonces tiene en su teléfono celular los números de ustedes y los va llamando para que ustedes entren a la pantalla. Entonces, bueno, la cantidad de minutos necesarios con cada uno de ustedes, y si son muchos, a lo mejor no será un día de examen, serán 2, pero ustedes tienen que estar tranquilos que, digamos, no va a ser distinto de lo que es hoy. Nada más que los que van a hablar son ustedes, dialogaremos, yo le haré preguntas, en fin. Ese va a ser el examen. ¿Qué tan difícil es el examen? Y bueno, hay que hacer la gimnasia de estar al tanto de todos los temas. En estas clases que quedan, yo voy a ir repasando con el programa, vamos a poner el programa, se los voy a presentar y vamos a ver la temática que fuimos viendo, la que ustedes pueden leer solos y la que nos resta. De la que nos resta diremos, bueno, esto lo vamos a explicar, esto lo dejaremos afuera para diciembre y para marzo entra todo, etcétera. Está claro que el que viene en diciembre tiene menos tiempo para estudiar y tiene que estar relativamente seguro de, bueno, de lo que se necesita. Como es un examen en nivel superior, los que en la secundaria fueron muy buenos alumnos y nunca se llevaron una materia y nunca fueron a la mesa de examen, ustedes se presentan y yo les voy a decir que tienen el derecho a elegir un tema. De todos los que vimos, de todos los que están para evaluar, ustedes eligen un tema. Por ejemplo, me dicen, bueno, profesor, yo voy a rendir, voy a exponer sobre las ciencias sociales jóvenes, suponga, no sé. Entonces, bueno, tienen unos minutos y hacen su exposición. Entonces, el comienzo del examen les pertenece a ustedes. Y después vamos dialogando, y les voy preguntando sobre el resto de la materia. En la medida que la corrección de ustedes, la calidad de la exposición, de las respuestas, la adquisición del lenguaje, las argumentaciones y demás, son muy correctas, el examen es más corto, digamos, si después hay temas que ustedes no saben y hay que repreguntar, se puede estirar más. De eso, en esta cuestión, estriba el examen. En este caso, como yo no les pedí producciones largas, por ejemplo, yo no le pedí a ustedes que a principio de año hicieran una producción, un escrito, o que compararan muchos textos o muchos autores, no les puedo pedir esa producción con anticipación. Puede ser que en alguna materia algún profesor le diga, bueno, esto que ustedes fueron preparando,
me lo mandan por mail y el día del examen ustedes vienen a defender ese trabajo. Y a lo mejor el profesor les hace una devolución vía mail. En el caso de INTA 1 con Juan Madariaga es todos los que tengan A, es decir, que estuvieron óptimamente durante la cursada, se pueden anotar en diciembre, siempre evaluando el grado de preparación. Pero bueno, la mecánica va a ser esta. Unos días antes les voy a mandar por mail o por el grupo de WhatsApp, por algún medio, en donde ustedes me tienen que dar ok que tienen el enlace. Grabamos el examen y de eso todo se trata. ¿Mm? ¿Les queda claro esto? Es decir, el examen no es ni más complejo ni menos complejo, solamente no hay aire que nos envuelve a ustedes y a mí. Pero el examen, ustedes tienen que dar respuestas, tienen que exponer sobre estos temas. Bueno, ¿qué hace falta para el examen? Bueno, leer, elaborar, darle un tiempo a esta temática. ¿Mm? Bien, preguntas sobre esto. Profe, le hago una pregunta. Los temas que se van a tomar en diciembre serían los que llegamos a ver. No, en superior, el programa es lo que se establece como contrato didáctico. Ahora, yo soy consciente de que la cursada tuvo determinada tensión, o sea, fue para un lado, hay algunos temas que son complejos, que si no los llegamos a ver, yo voy a explicar el nudo de ese tema, y yo en general siempre dejo abierto, con mis alumnos siempre dejo abierto el WhatsApp, el mail, a mí me pueden llamar y consultarme, hacerme tutorías, siempre, aunque no sea esta ocasión, siempre en las cursadas. Entonces, eso lo vamos a dejar bien establecido. Hoy no porque somos pocos, me gustaría que estén todos. Agarramos el plan, lo dejo en pantalla y lo voy presentando. Ven, de esta unidad vimos esto, le agregamos esto. Lo que tenemos de bueno es que en Classroom sabemos qué material hubo. Yo antes de que se termine la cursada les voy a decir, bueno, esto va, esto va, esto va, esto va. Esto lo pueden leer ustedes solo. Por ejemplo, hay algunos textos que ya expliqué la temática, el nudo, conceptualmente, y ustedes lo que tienen que hacer es avanzar sobre otro autor. En los casos esos yo se los voy a aclarar. De eso se trata. Eso les tiene que quedar absolutamente claro. ¿Qué es lo que entra? Eso lo tiene que quedar absolutamente claro. Lo vamos a ir viendo. Ahora, si quieren, podemos hacer un recorrido y, y obviamente tendríamos que tomar parte de las clases en las que nos vayamos conectando toda la semana para que ustedes se vayan sacando dudas. Esto no lo tengo, este material, aquí, todo lo que ustedes quieran, yo se los vuelvo a mandar por la vía que sea. No tiene que ser un problema venir al examen porque le falta el material, etcétera, etcétera. Y si eso ocurre después del 30 de octubre, ustedes saben que a mí, es más, si ustedes se ponen de acuerdo y quieren seguir teniendo enlaces conmigo para que yo les siga explicando lo que no terminan de entender después del 30 de octubre, yo no tengo problema. Porque a mí lo que más me gusta es dar clase. Digamos, todo lo demás me pesa un poco, pero juntarme con ustedes a hablar del tema, eso es lo que menos me preocupa. Así que depende de ustedes. Por ejemplo, hay 5 o 6 de ustedes que me dicen, profe, mire, nos gustaría un ratito, media hora, 40 minutos, somos 5, no importa. Me dicen, aclaramos, pum, nos juntamos, hacemos un enlace, lo hago yo, obviamente, y vamos aclarando. Supongamos que hay un grupo de 10 que se quieren presentar en diciembre y quieren seguir preparando la cosa, ningún problema. Está claro, ¿no? Está claro que esto es algo que ofrece Madariaga. Los demás docentes abrirán su opción, los acompañarán por esta vía o por la otra, ¿no? Esto no es una obligación. En mi caso, yo les propongo que esto quede abierto. Bueno, preguntas sobre el tema del examen, preguntas. Profe, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo está? ¿Qué tal, Bueno, Elena? gracias por su buena predisposición. Y por otro lado, le quería comentar, como ya le había pedido Lucas, que el texto que tenemos de Bolio, en el capítulo 4 y demás también, hay otros capítulos que también, están como resaltados en negro y realmente no se ve lo que dice debajo. Bueno, vamos a hacer una cosa, lo voy a volver a escanear y lo vuelvo a enviar.
De cualquier manera, escuchen, Bolio, vieron que yo les agregué capítulo 2 y capítulo 3 para la temática que tenemos ahora. En el último Classroom yo le puse capítulo 2 y 3 de Bolio, que ustedes tenían que leer. ¿Por qué? Porque la temática que viene se junta con eso. Pero en la clase de hoy todavía no vamos a hablar de Bolio. O sea que los que empezaron a leer capítulo 2 y capítulo 3, buenísimo. Igual está todo, ustedes se habrán dado cuenta que está todo, a ver, los aspectos filosóficos, los aspectos históricos y los aspectos disciplinarios están como unidos en una red. Con lo cual, bueno, ustedes van a ver que después cuando avanzan en un texto se van a dar cuenta que con un texto comprenden el otro y viceversa. Sí, lo de Bolio, quédate tranquila que no tuve tiempo a hacerlo hoy ni de verlo, pero lo voy a resolver. Igual si yo no lo hago ahora, mañana, pasado, ustedes ven que yo me demoro, me mandan por WhatsApp. Juan, por favor, Bolio, y lo hago. Bueno. Quería comentarles que el capítulo 2, por ejemplo, que es el que estaba mencionando, está entero, o sea, no tiene ningún inconveniente. El tema es el capítulo 3 y el capítulo 4. Bien, el capítulo 4, todavía yo no se los dije, pero bueno, está buenísimo que lean todo. Para un cachito, ¿eh? A ver, el capítulo 3, el capítulo 4 lo vamos a ver en la próxima temática, ¿eh? Bien. Pero si lo puedes llegar a ver ahí, ¿ve cómo se ve? Sí. Está bien, porque yo lo tengo resaltado, claro, pero es como que porque no está tan fuerte, ¿eh? No sé qué habrá pasado. Bueno, lo vuelvo a escanear y lo probamos, lo mando de nuevo, ¿vale? Bueno. Bien. Bueno, andiemos. El tema de hoy se basa en el capítulo 1 de Vilar, en la parte que dice, creo que es el aspecto número... A partir de la página... ya les digo, de la página 32, dice Vilar, cuarto grupo de observaciones, la aparición de exigencias científicas en la definición y práctica de la historia. ¿No? Pero en el punto 1, 2 y 3, él viene desarrollando, lo desarrolla medio complicado, Vilar, y muy acotado. Lo que está diciendo Vilar ahí es cómo fue que avanzó la ciencia histórica, cómo avanzó desde el primer relato hasta lo que tenemos hoy, que es bastante distinto. Entonces, bueno, ahí tienen de la página creo que es 30, vamos a dejarlo bien, bien clarito para ustedes, perdón, de la página 28, de la página 28 hasta la página 47, lo que hace Pierre Vilar es, en varias páginas desarrolla la evolución científica de la historia y después vuelve a las categorías históricas, sobre todo hechos de masa, etcétera, ¿no? que se relaciona con lo que vimos de estructura, con lo que vimos de ritmo. En ese caso me parece que ustedes lo pueden leer solos. El punto de hoy es terminar de interpretar de qué manera o a través de qué desarrollo la historia terminó siendo lo que tenemos hoy, lo que llamamos ciencia histórica. Bien, esto que digo hoy surge de la clase que les mandé grabada, ¿se acuerdan? Donde empecé a hablar de la etapa antigua, medieval, moderna, contemporánea. Digo, con todo ese desarrollo histórico breve, de ahí tienen que tomar esto que digo hoy, ¿eh? Donde no entienden, me paran. Bueno, a ver si puedo presentar esto que tengo en pantalla, a ver si me aparece, pero vamos a ver si me aparece. ¿Lo ven? ¿Les aparece la presentación? Sí, profe, se ve. Bien, perfecto. Bueno, entonces, esto es la estructura
hice una sinopsis con los títulos nada más, de lo que dice Moradielos. Vieron que yo les mandé un autor que es Moradielos. El texto del libro se llama El oficio del historiador. Bueno, ¿qué dice don Moradielos? Explica en un fragmento del libro el origen de la historiografía, perdón, la evolución de la historiografía desde los orígenes hasta la actualidad. Entonces, me parece... Profe, perdón que lo interrumpa. Sí. Nosotros lo vemos medio chiquito. ¿Lo podrá agrandar un poquito para que lo podamos leer? ¿Cómo no? ¿No lo llegan a leer, che? Ahí. Ahí va. Profe, ¿Ahí lo ven? perdón, Moradielo, no ubico el texto. Está en Classroom, ¿eh? Lo mandé. En el último Classroom está Moradielos y les señalo, fue con la última grabación de un video, una clase mía grabada, larga. Último Classroom. Bárbaro, ya lo busco. Bueno, para que le voy a dar entrada a un compañero. A ver. Bien, ahí está. Bueno, entonces, les decía, ¿qué nos dice Moradielos acerca de la historia? Bueno, digo, al principio algo similar a lo que nos decía Vilar. Es decir, el hombre en la antigüedad desarrolló los primeros recursos que podemos llamar históricos a partir de la necesidad de dejar registro en dos sentidos. Uno, lo que podemos llamar la crónica, ¿no? Y otro, lo que podemos llamar narrativa literaria. Ustedes se acuerdan que hasta la escritura, digamos, los pueblos desarrollaban una metodología que está subsumida en las religiones, que es mitológica. Es decir, a ver, vamos a explicar esto de la mitología antigua. ¿Qué significa una mitología? Una mitología, perdón, o una cadena mitológica. Un pueblo estructura un relato cosmogónico, ¿no? Es decir, ¿cómo ocurrió todo? Bien, había el caos y entonces hubo tres dioses. El padre Sol, la madre Luna y el hijo el día. Estoy diciendo cosas que en algunos pueblos es más o menos parecido. Muy bien. Entonces, de la unión del padre y la madre, todos los días nace el día. El día bajó a la tierra y le enseñó al pueblo tal la agricultura, le enseñó el movimiento de los astros. Y entonces después, a partir de ese gran relato, todo se incorpora de manera obviamente mítica. ¿Qué quiere decir el mito? Que como se desconoce la razón que fundamenta el hecho, se coloca algo que lo reemplaza. Por ejemplo, en algún caso puede ser el padre, la madre, una divinidad, una fuerza natural, y se construye un relato en donde se incorporan divinidades, hombres comunes, digamos, se antropomorfizan las fuerzas naturales. Bueno, a ver, ustedes sabrán, desde niños sabrán, y niñas habrán visto los relatos mitológicos griegos, romanos, son muy conocidos, etc. Bien, todos los pueblos de la antigüedad sumaron las fuerzas naturales desconocidas, las fuerzas humanas. Las fuerzas naturales me refiero, a ver, el nacimiento, la muerte, todo esto era desconocido y se colocaba en un contexto, entonces había una cosmogonía, un relato de cómo nació todo y cómo se incorporó el hombre en ese todo. Bien, esos relatos mitológicos, llegaba un momento que aparecida la escritura, tenían que incorporar la vida del pueblo, la vida real del pueblo, dentro de ese relato mitológico. Entonces los primeros relatos mezclaban parte de lo que podemos llamar mito, construcción mítica, con hechos reales. Es decir, vino el rey, supongan, Juan Madariaga, usaba lentes y mató a todos sus alumnos, ¿no? Por ejemplo.
¿no? Los tomó prisioneros, los capturó en una pantalla, etc. Digo, ese hecho era real, pero que Juan Madariaga venía de otro, y que el primer Madariaga era hijo del dios no sé cuánto, todo eso era mítico. Bien, entonces, ese relato literario no es histórico, pero sin embargo quedó en esta necesidad de que los pueblos tuviesen acceso a lo que podemos llamar necesidad genética. La necesidad genética, ¿qué sería? La historia cumple una función genética. Explica de dónde venimos. Nosotros venimos de una estructura anterior, una estructura biológica y una estructura histórica, es decir, de un grupo de hombres y mujeres anteriores a nosotros. Entonces, la historia permite la génesis. Esto es hijo de lo anterior. Y así. La crónica fue una necesidad de que el poder, la burocracia estatal, dejara registro para decir, aquí el poder. Es decir, simbólicamente, las crónicas de dioses, simbólicamente los textos que hablaban de lo grandioso que era un Estado, o de sus imperios, de la extensión, o de la cantidad de hombres, o de las batallas. Entonces, ahí se acomoda un poco la necesidad que llamaríamos diplomática, la necesidad bélica y la necesidad política de esos estados de dejar registro. Esas crónicas son argumentativas, explican por qué, no, dejan registro. Una crónica dista de ser historia, pero la literatura mitológica más la crónica iban siendo formatos que de alguna manera establecían una relación entre el pasado y el presente de los pueblos. Muy bien. Está claro que, escuchen, está claro que cuando uno piensa, cualquier hombre, en cualquier etapa, piensa sobre lo que le pasa y recuerda, memoriza, lo que tiene de imaginación, generalmente es reflejo de lo que ya vivió, con lo cual lo que llamamos imaginación es parte de memoria. Memoria e imaginación hace que todos nosotros nos solacemos con nuevas historias. A algunos de ustedes les gustará el terror, a otros les gustarán los thrillers, a otros les gustará la distopía. ¿Vieron? Un mundo que se destruye por una, no sé qué, una epidemia, una catástrofe climática. O a otros les gustará la utopía, un mundo soñado. Bueno, todas estas construcciones imaginativas forman parte de la expectativa natural de futuro que tenemos todos nosotros, también de la expectativa de nuestros temores, y están mezclados con lo que nosotros repetimos, con lo que la literatura cumple muchas veces la función de dejar registro de lo que pensamos. ¿En qué medida una literatura es falsa? Bueno, en buena medida siempre la literatura contiene buena parte de cómo piensa y vive una sociedad, ¿no? Uno lee, no sé, a Tolstoy y entiende la Rusia del siglo XIX, ¿no? El principio del siglo XX. Uno lee a Kafka y entiende, ¿no?, lo que pasaba en Bohemia, en el centro de Europa, en Praga, también a principios del siglo XX. Y así, ¿no? Uno lee a Shakespeare y entiende, digamos, los 1500 en Inglaterra. Entonces, quiero decir, también hay que pensar la conexión que tiene cada vez que el hombre escribe sobre lo que imagina o sobre lo que le gustaría con lo que existe. Entonces, la literatura es bastante, a ver, iba a usar un término, no quiero que ustedes lo malinterpreten, es cercana, circula por los mismos registros de concepción. El hombre piensa y escribe lo que piensa, recuerda lo que piensa. Acá el problema, ¿cuál es? Que la ciencia histórica, ¿en qué se basa? ¿En qué se tiene que basar? En pruebas. Es decir, nosotros tenemos que encontrar como ciencia histórica, o mejor dicho, la ciencia histórica tuvo que construir un rigor para separar lo falso de lo que verdaderamente constituía parte de los sucesos, ¿no?, la construcción de los sucesos. Bien, entonces, acá en el esquema
se los voy a leer para... El origen de la historiografía en la antigüedad. Bueno, lo paso rápido. Cualquiera de ustedes que haya repasado lo que pasó, saben que en Mesopotamia, en Egipto, hubo una cantidad de esto que estoy diciendo, textos cosmogónicos, textos religiosos, textos criptográficos, en fin, y muchas estelas que hablaban de los reyes y demás. También hubo literatura incipiente. Se podría decir que los israelitas fueron los primeros que tuvieron un texto histórico, en el sentido de decir nosotros somos el pueblo tal, y en donde sabemos que mucho de lo que dice el Antiguo Testamento era lo que le sucedía a ese pueblo de Israel, en parte, ¿no? Bien, pero el resto de los pueblos de la antigüedad, digamos, en los milenios, el tercer milenio antes de Cristo, el segundo, el primero, no salieron de esta tónica que yo les estoy diciendo, ¿no? Lo legendario, la epopeya, lo heroico, mezclando un poco de lo que era parte de lo mítico con lo que sucedía. Bien, tenemos que llegar a Grecia. Entonces, los griegos en el siglo VI tuvieron una cantidad de ñatos, digamos, unos pensadores intelectuales, digamos, en el periodo donde nace la filosofía, junto con ella, tal vez un siglo después, ¿no? La filosofía ya tenía un recorrido, que fueron llamados logógrafos. Logógrafos. Bueno, estos logógrafos, que sería algo así como los que escribían o representaban el razonamiento, ¿no? Eran un conjunto de lo que podríamos llamar primeros historiadores en el sentido incipiente, precario. Se preocuparon básicamente por separar lo mítico, lo legendario, la epopeya, separarla de lo real. ¿Qué quiere decir lo real? De lo razonable, lo inteligible, lo que realmente había ocurrido, los hechos que podemos decir que habían ocurrido en la realidad. Bien, este es el hecho central. Bueno, después de estos logógrafos, aparecen los que podemos decir fundadores de la historiografía en Occidente, que son Heródoto de Halicarnaso, eran jónicos, Heródoto era jónico, Hecateo está un poco antes de Heródoto, pero quedémonos con Heródoto. Está Hecateo, después está Heródoto. Halicarnaso era en ese momento una ciudad pequeña de la costa de Asia Menor, en lo que es cerca del estrecho de Dardanelo, en el Egeo. Bien, Heródoto. Heródoto escribe una obra que se llama Los 9 libros de historia. Bien, después hay un ateniense que participa en la guerra del Peloponeso, que es un general, que es Tucídides. Tucídides. Bien, tanto Heródoto como Tucídides tienen algo más que la necesidad de separar lo legendario de lo real y aplicarle la razón. Además, ellos entienden, ambos transcurren un periodo crítico, ¿no? De Grecia. No sé si ustedes todavía no van a cursar el año que viene, Grecia y Roma. Pero digamos que ellos vivieron el periodo en el cual las polis griegas se enfrentaron con los persas. Heródoto vive esa etapa. Entonces, eso lo mueve a preguntarse cuál es el origen de todos esos pueblos que aparecían como muy poderosos, ¿no? El pueblo persa y todos los que estaban alrededor del pueblo persa. Entonces, Heródoto establece ese marco. Mientras que Tucídides, un tiempo después, vive la guerra que fue continuidad de las guerras médicas. Las guerras médicas son las que enfrentaron a las polis griegas con el imperio persa. A posteriori de esas guerras, Atenas, que era la principal polis de lo que podemos llamar la zona jónica, los jonios eran un pueblo de los griegos, un área estaba poblada por estos pueblos que tenían un origen común. Bueno, y la otra ciudad era Esparta. Bueno, Esparta y Atenas, que fueron las dos líderes
de la unión contra los persas pelean entre sí, forman dos ligas, sería como una guerra entre regiones griegas. Esa fue la guerra del Peloponeso. En esa guerra participa Tucídides. Bueno, tanto Heródoto de Halicarnaso como Tucídides se preguntan por algo más, no solamente por la razonabilidad de los hechos que ocurren entre los hombres, sino por las causas, qué es lo que conectan a esos hechos, por qué ocurren esos hechos. No dejan registro de lo razonable, no sé si me entienden, ¿no? Acá en el fondo ellos tratan de que la historia sea una explicación de qué es lo que conecta, por qué suceden determinados hechos. Esto que a nosotros nos parece absolutamente básico fue, si ustedes quieren, el principal avance. Bien, ¿qué sucede con la antigüedad? Los griegos, sí. Esa es la parte donde habla de la inmanencia causal, ¿a eso se refiere? Claro. Sí, sí. Ok, contigo. Bueno, saben los demás qué quiere decir inmanente, ¿no? En filosofía se le dice inmanente a lo que depende de sí, lo que depende de sí mismo. Y contingente, es lo opuesto, es lo que depende de otras cosas. Que algo sea contingente es que puede cambiar por cualquier hecho. Que algo sea inmanente es que depende de mí, está dentro mío, ¿no? Entonces, la inmanencia causal sería que en la historia había que entenderla como un suceso de hechos que están conectados por causa. Es decir, en la historia había una fuerza causal. Para decirlo fácil, la historia la hacemos los hombres. Por lo tanto, de lo que hacemos se producen acontecimientos. Bien, vamos a hacerlo más breve, porque yo me pongo muy circular. Los griegos, les decía, desarrollaron la ciencia histórica. Estos son los dos más grandes historiadores. Pero claro, hubo después una gran cantidad de otros pequeños historiadores. No los vamos a nombrar. Lo importante es que todo lo que desarrollaron los griegos lo continuaron los romanos. Ustedes saben que los romanos se expanden, digamos, a partir del siglo tercero antes de Cristo, digamos, se expanden, y ya para el siglo I antes de Cristo, lo que hacen es invadir y se apoderan de Grecia, así como se apoderan de Egipto, se expanden y la convierten en una provincia a Grecia. Bien, entonces los pedagogos, los pensadores, los filósofos griegos fueron los que de alguna manera estructuraron el pensamiento de los romanos. Así que ahí hay una continuidad. Los romanos sostienen la estructura historiográfica griega, no le dan más vuelo. Es decir, la ciencia histórica queda en el plano que lo habían planteado los griegos. Los romanos no le producen un salto cualitativo. Lo que sí, hay grandes historiadores romanos, pero en la época romana pasa algo que es importante también. Yo les había dicho que la historia tiene muchas causas, ¿no? Sí, ¿para qué estudio historia? Bueno, la historia es pragmática. ¿Por qué? Pragma quiere decir utilidad, ¿no? Entonces, porque me permite no repetir los mismos errores que ya ocurrieron. Bueno, dijimos que la historia es genética. Hoy es hijo de ayer. Me explica el origen. Pero la historia también se convirtió en Roma en una razón moral. Claro, como los romanos tenían todo este desarrollo de magistratura, ¿no? Crearon instituciones muy poderosas, hicieron de la ley y del derecho una base fundamental del dominio. Por lo tanto, los romanos entonces tenían que fundamentar sus instituciones, el Senado, los cónsules, los pretores, los tribunos, bla, bla, bla. Bueno, entonces tuvieron grandes historiadores que trataban de que la historia fuese el modelo a copiar. Algo que es moral significa que en la historia hay hay un valor que no hay que perder. Por ejemplo, yo les digo a ustedes, escuchen, generación joven,
tenemos que emular, tenemos que seguir los valores de San Martín, de Belgrano, de Sarmiento. ¿Qué les estoy diciendo? Tenemos modelos en el pasado que no tenemos que perder. O sea, hay un modelo de acción, hay un modelo de bien y hay un modelo de mal que tomo de la historia. Entonces, los tipos se convirtieron, los grandes historiadores, en estos esquemas, ¿no? Obviamente escribieron básicamente sobre ellos mismos, sobre Roma, ¿no? Entonces, ahí tenemos, hay un par de historiadores que son como la conexión, ¿no? Uno es Polibio. Polibio es el que une Grecia y Roma, gran historiador de la antigüedad. Y después Plutarco. Plutarco, recuérdenlo, porque hubo muchos de nuestros, por ejemplo, Juan Domingo Perón decía que tenía a Plutarco sobre la mesa de luz. Plutarco fue el primero que tomó biografías de Grecia y de Roma y las comparaba. Vidas paralelas se llama el libro de Plutarco, ¿no? Gran obra. Bueno, pero los historiadores plenamente romanos, los más conocidos, los más importantes de todos, los que basaron el estudio de la Roma antigua, fueron Tito Livio y Cornelio Tácito, ¿no? Tácito. Después tuvieron también a Salustio, que fue un gran historiador, y el propio Julio César escribió también, era un hombre muy dotado. Julio César escribió La Guerra de las Galias. Bueno, grandes historias. Bueno, pero ahí se quedaron los romanos, en ese estadio, o sea, la conexión causal, pero francamente en el caso de los romanos le suman la cuestión moral, a la que ya existía, a la genética, a la pragmática. Muy bien, ¿qué sucede? Cae el Imperio Romano, lo que ingresan son, cae el Imperio Romano en el siglo V, pero bueno, de la época clásica que yo les estoy nombrando, estos que yo les nombré, hay una decadencia en Roma, hay una decadencia cultural a partir del siglo III, los años 250 en adelante hay una decadencia. Cuando entran los bárbaros, es decir, los alanos, los vándalos, los germanos, visigodos, ostrogodos, cuando todos esos pueblos invaden el Imperio Romano de Occidente, ya digamos que había una decadencia muy, muy importante y buena parte del imperio culturalmente estaba dominada por el pensamiento cristiano, ¿sí? Así que lo que empieza a pasar en ese mundo donde cae la cultura romana y queda presa de estos invasores que eran ágrafos, es decir, los invasores no tenían escritura. Así que durante un par de siglos lo que va a pasar ¿qué es? Que como pierden el poder, los patricios romanos, los provinciales pierden el poder, quedan en el poder, bueno, esta nobleza analfabeta de germanos, de eslavos, y estos analfabetos tardan un tiempo en retomar la escritura. Entonces la cultura tiene un periodo oscuro, entre el siglo V y el siglo IX, X, un periodo oscuro. ¿Dónde se sostiene la escritura? ¿Quiénes siguen leyendo y escribiendo? Espero una respuesta. No escuché. Supongo en las iglesias. Muy bien. Es el clero. El clero es el que sigue sosteniendo en las abadías, en los monasterios, los monjes de clausura. Vieron que los monjes lo que hacen es separarse de la sociedad y lo que hacen es conservar el saber. Ahora, ¿cuál era el objetivo de estos únicos que dominaban la lectura y la escritura? ¿El objetivo cuál era? Hacer historia de la divinidad. Lo que había triunfado en ese... Imagínense el mundo de los romanos destruido por hordas analfabetas que saqueaban, que no pudieron sostener. El Imperio Romano no pudo ser sostenido en términos civilizatorios. Fue utilizado, pero hubo una degradación cultural. Van a pasar varios siglos hasta que de la hibridación entre las élites de la vieja Roma y estas nuevas élites guerreras, aparezca lo que llamamos feudalismo. Pero para que ustedes entiendan, el propio Carlomagno se coronó emperador en el siglo IX, en el 800, le ponen la corona a Carlomagno. Carlomagno era un perfecto analfabeto, no sabía leer, intentó varias veces aprender a leer y no pudo.
Carlomagno, era analfabeto. Entonces, ¿en quién dejaba depositados los registros, las notas? ¿Quiénes llevaba a cabo lo que podríamos llamar la escribanía de su reino? Bueno, tenía al Chancellor, lo que después fue canciller, era Chancellor, que era un sacerdote. Bueno, entonces estos tipos, los cancilleres, esos sacerdotes, tenían como objetivo lo que podemos llamar una historia cristiana. ¿Cuál era entonces el objetivo de esa historia? ¿Era relatar lo sucedido o era relatar la conexión entre la divinidad y los hechos humanos? Es una pregunta retórica. Obviamente lo que les estoy diciendo es que en Occidente durante muchos siglos domina una idea de historia que no era la de los griegos, no era la racionalidad, sino que es una historia del principio de autoridad. Lo que sucede en la realidad es el plan maestro de Dios. Lo que tenemos que hacer los sacerdotes, bueno, en este caso los cristianos, es dejar registrado ese plan. Pero no hay acontecimientos inteligibles que el hombre cambie. Por lo tanto, no tiene sentido hablar de historia en los términos que hablamos. Tenemos un paréntesis en donde aparece la historia cristiana, en donde se mezcla, digamos, el objetivo. Y el centro no es la filosofía. La filosofía lo que busca es la verdad, las causas últimas, ¿no? ¿Qué busca la teología? Que fue en lo que convirtieron a la filosofía los padres de la iglesia. Lo que busca es explicar a Dios. Por lo tanto, no hablan del mundo real, hablan de este mundo real mediado por las Sagradas Escrituras, mediado por lo que podemos llamar marco teológico, principios teológicos. ¿Entienden? ¿Qué quiere decir un principio teológico? Bueno, todo lo que existe fue creado y hubo un plan. Y no hay posibilidad de que las cosas ocurran de otra manera porque el plan está trazado. Bien, a partir de ahí ya hablar de la inmanencia causal, ¿se entiende, no? Entramos ¿se acuerdan? El paradigma teocéntrico. Muy bien, no obstante, durante ese periodo hubo lo que podemos llamar algunos monjes que crearon algunas cosas, por ejemplo, ¿no? El caso de Eusebio, pero sobre todo San Agustín, escribió algunas cosas sobre la época, San Agustín, ¿no? Gran filósofo, pero no mucho más. Después hay algunos que, por ejemplo, Froissart, que ya no es un monje, que se le encarga, algunos emperadores, entre ellos Carlomagno, le encarga a Froissart, bueno, escribí la historia de los, escribí la historia de nuestra, ¿no? La historia del reino. Entonces, un poco aparecen estas historias, pero vuelven a ser, como en la antigüedad pregriega, un registro anecdótico que de ninguna manera era inteligible y mucho menos tenía como objetivo la verdad, sino que lo que se hacía era exagerar la grandeza de, en este caso, Carlomagno, su dinastía, etcétera, etcétera. Muy bien, ¿cuándo cambian las cosas en el plano de la ciencia histórica? Bueno, el Renacimiento, siglo XV y XVI, el llamado 480, ¿se acuerdan? Cuando yo en la clase anterior les hablaba de que hay un momento en la Baja Edad Media, a partir del siglo XIII, en donde aparecen nuevos circuitos comerciales, aparecen pueblos que se empiezan a mover y sobre todo aparecen ciudades, las ciudades del norte de Italia, las ciudades del Canal del Norte, es decir, aparecen las famosas ferias de la zona inglesa, germana, escandinava, y en esas zonas esta movilidad le da mayor libertad a un nuevo conjunto de hombres que viven en la ciudad y que se independizan del poder de los grandes señores feudales, de los príncipes. Entonces, ahí comienza lo que podríamos llamar la incipiente edad burguesa. La burguesía tenía como objetivo no las tierras, digamos, la concentración de tierras, sino la acumulación de bienes que llamamos muebles, mercancías, y sobre todo el valor para seguir comerciando, lo que llamamos valor de cambio, la moneda. Entonces aparece una edad
que es el origen también del capitalismo. Estamos hablando del precapitalismo, ¿no? Siglo XIII empiezan las cruzadas, siglo XIV, las ferias, crecen las ciudades. En ese marco, la burguesía empieza a sentir que los límites que le pone las autoridades papales, el Papa y las autoridades eclesiásticas, a la actividad burguesa son, digamos, necesariamente removibles. Es decir, un burgués no quería que le dijeran que la rentabilidad del comercio era pecado. Y el burgués tenía que resolver problemas prácticos, tenía que resolver la navegación de sus buques, que no se hundieran, quería que navegaran de forma más veloz, que los buques fueran más grandes, así podía cargar más pimienta en el buque, en fin, una cantidad de problemas prácticos de la realidad. Entonces, ese es el momento en donde buena parte de las ciudades de esta región, norte de Italia, la zona de Flandes, lo que es ahora Holanda y Bélgica, el norte de Alemania, en esos lugares aparecen en las universidades que habían surgido, en las escuelas palatinas de los grandes obispados, aparecen hombres que empiezan a romper con la idea del plan divino, que todo es de una manera. Entonces, esos serían los primeros científicos modernos, ¿no? Vesalio, que por ejemplo en el siglo XIV Vesalio empieza a investigar cómo es que nos enfermamos, qué es la anatomía, por qué nos enfermamos, a ver, por qué nos duele. Entonces, el tipo empezó a comprar cadáveres, los llevaba sotobocha abajo de su estudio y empezó a diseccionar cadáveres para ver, bueno, por ejemplo, cómo era la circulación de la sangre. Hasta ese momento, cada vez que a alguna persona le dolía algo, le hacían una sangría, y a lo mejor lo que hacían era matarlo, en vez de curarlo. Bien, entonces, digo, empieza la anatomía, pero otros empiezan a, por ejemplo, a conectar los relatos de viajeros y hacen los primeros mapas, y otros empiezan a pensar en el paradigma astronómico, en el caso de Copérnico, y otros empiezan a pensar que todo lo que existe no puede tener la estructura material que pensaban los griegos, y entonces empieza a pensar físico-químicamente. Bien, todas estas preguntas llevan al nacimiento de la ciencia. Le llamamos revolución empírica o revolución científica. ¿Cuándo ocurre? En el siglo XVI, en los años 1500. Copérnico y Galileo Galilei serían como los padres de esta etapa. Bueno, en términos históricos, ¿qué fue lo que pasó en esa etapa para pensar que impactó en la historia? Muy bien. Lo que pasaba por aquella etapa era que lo más importante que había en la historia del poder era justamente, valga la redundancia, el poder del Papa en relación con el resto de los príncipes. El Papa era una especie de rey de reyes, ¿no? Entonces, en el norte de Europa, en la zona que hoy es Suiza, Alemania, Escandinavia e Inglaterra, surgen rebeldes al Papa. Estos rebeldes son los que llamamos después cristianos protestantes. Estos protestantes, ¿qué decían? Decían, bueno, la verdad que no hay razón para que el Papa sea inapelable, la verdad no puede surgir del Papa, nosotros podemos leer la Biblia y tener contacto con Dios. ¿Por qué hace falta el sacerdocio? ¿Por qué hay que pagar por el cielo eterno? ¿Por qué hay que pagarle al Papa? Etcétera. Bien, toda esta oposición de tipo teológica, en realidad estaba animado también por una oposición de tipo estructural. Los luteranos, los calvinistas, los que seguían a Zwinglio, y después los que siguieron a Enrique VIII, que fueron como una especie. Enrique VIII en realidad era un atorrante, ¿no? Un mujeriego, entonces rompió con el Papa por otra razón, pero en el fondo, los que él tenía como sacerdotes, lo que querían era expresar las razones burguesas. ¿Esas razones cuál era? Hacer leyes, avanzar en lo que podríamos llamar espacio profano. ¿Por qué el tiempo es divino? ¿Por qué las campanadas marcan el inicio de la labor? ¿Por qué el día termina cuando dice el Papa? Todas esas cosas, digamos, formaban parte del dominio cultural de la Iglesia. Bueno, entonces, lo que nos interesa a nosotros es que los protestantes
para empezar a luchar contra los cristianos, se empezaron a tirar con documentos. Es decir, ¿quién tenía razón en relación con la fundación de la Iglesia? ¿Por qué el Papa tenía en realidad el poder que tenía? Si era el obispo de Roma. ¿Qué pasó? Entonces, en el análisis de los documentos empiezan a aparecer una cantidad de métodos necesarios, que era estudiar los lenguajes. Eso se llama filología. ¿Cómo se escribía antes? Porque, por ejemplo, yo ahora no pongo que está todo junto. En el siglo XVIII, en el siglo XIX, los españoles y algunos de nuestros próceres escribían con contracciones distintas que escribimos ahora. ¿Entienden? Esos formatos de escritura los estudia la filología. Después, en cada época se escribió un papel distinto, con tinta distinta, con un método distinto, con distinta caligrafía. ¿Quién lo estudió eso? Bueno, un paleógrafo. Los lugares que se mencionan en los documentos existían, bueno, lo estudia un onomástico. Bien, todas esas disciplinas que yo les mandé, ¿se acuerdan? En el capítulo de Cardoso, se empezaron a poner en la realidad, aparecieron en la necesidad de esta puja documental. Bueno, ahí aparecen una cantidad de grupos que son sacerdotales. Aparecen de un lado los luteranos, de otro lado aparecen los cristianos, los papales. Finalmente, entre los mauristas, que eran un grupo de Saint-Maurice, de Francia, aparece un ñato que se llama Mabillon, ¿no? Bueno, este Mabillon fue el mejor de todos y fue el que clausuró o le dio fin a la etapa de estudio de los textos. Entonces, lo que sería una especie de fundador de lo que él la llamó diplomática. Es decir, todo documento escrito, él creó un método para descubrir si era verdadero o no, de qué época era, cómo estudiarlo. O sea, lo que llamaríamos un análisis crítico de los documentos. ¿Todo por qué? Porque querían triunfar sobre sus oponentes. En este caso eran cristianos de un lado, luteranos del otro. Después aparecieron los jesuitas también, que también discutían junto con los cristianos. Bueno, acá se discutía el poder. Pero respecto de esto, Mabillon, lo que deja ahí es lo que podemos llamar la diplomática, ¿no? Si dentro de la diplomática piensen todo lo que hace a un estudio de los documentos, la paleografía. Después se le sumó, por ejemplo, los sellos, porque un documento vieron que tiene un sello. Eso es la sigilografía. Bueno, después algunos textos estaban escritos en otros materiales, por ejemplo, se usaba cuero de cabra. Entonces se empezó a estudiar a partir de otras disciplinas que estudiaban estrictamente las sustancias. Bueno, haciéndola corta, ahí tenemos el primer hito de lo que podemos llamar diferencia entre lo que es el discurso interno de algo. Por ejemplo, yo escribo algo, el discurso interno, lo que estoy diciendo, lo puedo criticar. ¿A partir de qué? De aplicarle una lógica inteligible respecto de contrastarlo con otros que dicen otra cosa. Pero acá estamos hablando del aparato material, ¿dónde queda dicho? Entonces, ahí apareció un primer elemento que era propio de la historia. ¿Quiénes son los que le ponen fundamento a esto que Mabillon termina de consumar? Bueno, en Florencia, en Roma, en Génova, en Venecia, pero sobre todo en Florencia y en Roma, aparecen los primeros humanistas. Entre ellos fue muy importante Lorenzo Valla. Bueno, Valla fue uno de los primeros que descubrió un documento falso de los papas, ¿no? Entonces, estos filólogos humanistas tenían otra cuestión, que como ellos estaban preocupados porque Italia o sus ciudades se convirtieran en clásicas, es decir, a ver si me explico bien. ¿Qué quiere decir renacentismo? Renacentismo, se los repito, se lo dije en la clase pasada, renacentismo es ese modelo en el cual los hombres de los años 1400, 1500 trataron de
buscar en el pasado greco-romano las fuentes de la racionalidad y de la cultura. Porque lo que tenían en el periodo anterior, en la Edad Media, era obviamente contra lo que luchaban: el oscurantismo, la irracionalidad, la estructura de la iglesia, que era obviamente anticientífica. Es decir, contra todo esto tenían que oponerle la racionalidad, y la encontraban en Grecia y Roma. Muy bien, en Roma, en Florencia, en el norte de Italia, tenían las ruinas, tenían los textos. Así que estos tipos, por ejemplo, los que les voy a nombrar seguramente los conocen, ¿no? Petrarca, Dante Alighieri, Giovanni Boccaccio, ¿no? Guicciardini, Niccolò Maquiavelo, todos estos son grandes hombres. Bueno, de los que le nombré, Guicciardini, Boccaccio, Petrarca y sobre todo Niccolò Maquiavelo, todos escribieron historias. ¿Pero qué tipo de historia escribieron? Escribieron historias de sus ciudades o de grandes hombres. ¿A quiénes copiaban? A los romanos o a los griegos, porque todos estos hombres trataron de recuperar el griego antiguo y el latín antiguo. ¿Por qué? Porque querían traer lo clásico para oponerlo a lo medieval, ¿no? Estaban luchando contra el periodo medieval. Muy bien. Les nombré a Mabillon. A ver, vamos a avanzar. Bueno, escuchen. Humanistas, renacentistas. Estoy dejando acá, ¿quiénes son los amigos, compañeros de estos ñatos que les nombré? Bueno, Rafael Sanzio, ¿no? Digamos, Leonardo da Vinci, ¿entienden? Estamos hablando de ese periodo. Muy bien, lo mismo que pasaba en historia pasaba en el arte, pasaba en la arquitectura, pasaba en la pintura. El mismo Leonardo, aparte de hacer sus pinturas, dibujaba aparatos voladores, era un hombre. Todos estos hombres vivieron una etapa de corte y novedad. ¿Por quién son continuados? Bueno, a partir de ahí, digamos, la racionalidad científica, la necesidad de medir el mundo, de saber cómo era el mundo para resolver problemas prácticos, genera un sentimiento científico. Entonces la modernidad es hija, en un sentido, de la ciencia, de la racionalidad. Bueno, el movimiento científico que continúa al Renacimiento es el racionalismo. Entonces ahí aparecen hombres como Leibniz, como Descartes, como Spinoza, que piensan y luchan contra la divinidad y fundan una nueva filosofía, ¿no? Pero a nosotros lo que nos interesa es la ilustración, porque durante el racionalismo sigue habiendo una lucha de estos que seguían con los documentos, pero lo más nuevo aparece en la ilustración. ¿Cuándo ocurre la ilustración? Bueno, en el siglo XVIII, es decir, en los años 1700, en Inglaterra, pero sobre todo en Francia, un conjunto de filósofos crea una escuela que toma la razón, pero no se queda con la razón, sino que la razón era la base para el progreso. La idea de progreso, ¿entienden? Era el objetivo de la razón, y la razón era el fundamento de la ciencia. O sea que razón, ciencia y progreso, pero a eso los hombres en Francia le pusieron algo más, que era el progreso para el bienestar general. Sumaron ahí el problema de la desigualdad que se vivía dentro de las sociedades. Y acá sí hay algo muy importante para la historia, ¿no? Ahí, profe, comienza el contractualismo. Claro, entre otras cosas, el contractualismo era muy importante, sobre todo por el tema de lo jurídico, pero los contractualistas se plantearon digamos, el problema sería más o menos así. Dada una sociedad, ¿qué es lo que hace que una sociedad no se coma a sí misma? Hay un contrato social por el cual establecemos un pacto para no comernos los unos a los otros. ¿Ese pacto en qué se funda? ¿En el temor o se funda en la bondad o se funda en un objetivo altruista o se funda en una naturaleza? Bueno, ahí va a aparecer, por ejemplo, Hobbes, que dice el hombre es lobo del hombre, es decir, nosotros
nos portamos bien porque hay alguien que tiene tanto poder que me puede aniquilar. Entonces, tenemos miedo. Maquiavelo ya había dicho lo mismo. Un príncipe no tiene que hacer que lo quieran, tiene que hacer que le teman. Y un príncipe tiene que hacer todo lo que pueda. O sea, Maquiavelo, un par de siglos antes, había fundado lo que llamaríamos hoy ciencia política, ¿no? ¿Cómo funciona el poder entre los hombres? Ahora, en el siglo XVIII, por ejemplo, a Hobbes, que habla de lo que podríamos llamar la versión de la soberanía por el leviatán, el hombre es el lobo del hombre, se le opone Rousseau, que dice el hombre es bueno por naturaleza, ¿no? Una versión romántica. Todos somos buenos y cuando nos convertimos en malos es porque la convivencia social nos envilece. Bueno, dejemos el contractualismo. Esa es una de los debates del siglo XVIII. El que me interesa que quede claro acá es que en el siglo XVIII, producto de estos que les estoy diciendo, en relación a la razón, la ciencia y el progreso, se actualiza la necesidad de entender pasado, presente y futuro en términos que no habían sucedido en los periodos anteriores. Por lo tanto, empiezan a aparecer, sobre todo en algunos que no son los más famosos. Los más famosos, vieron, para nosotros son, digo, para en general, cuando hablamos de la ilustración, bueno, Montesquieu, ¿no? El hombre que escribe la continuidad de lo que John Locke había planteado como división de poderes, el espíritu y las leyes, Montesquieu. Voltaire, Rousseau, pero en el caso de la historia, los más importantes que generan la idea de progreso son Turgot, Condorcet y también Voltaire. La idea de progreso, piénsenla, la idea de progreso es progredio. Progredio quiere decir lo que mejora, ¿no? Lo que es un camino hacia la mejora, el progreso. Por lo tanto, no hay posibilidad de pensar la historia del progreso que no sea en vías de una continuidad. La historia ya no solamente es la inmanencia causal, sino que tiene la necesidad de continuidad, ¿no? Estas ideas que parecen hoy, ¿cómo decirlo? Ideas muy básicas, a lo largo del periodo de la civilización occidental fueron grandes revoluciones, ¿no? Entonces, reitero, idea de progreso, Turgot, Condorcet, Voltaire. Ahí radica buena parte de un ciclo de cambio en el fondo de lo que se buscaba en la historia, ¿no? Bien, escuchen, vamos a cortar acá porque cité a los chicos de cuarto de Historia Argentina, así que háganme acordar que quedamos justo en el momento donde la historia, ¿en qué momento la historia pega su salto y se convierte en una disciplina más parecida a lo que hacemos ahora? En el siglo XIX, es decir, a partir de los 1800, ¿sí? Y entonces, quedamos acá, les debo el capítulo 3, entonces era de Bolio. Lo voy a volver a escanear. Preguntas, chicos. No escuché. No, yo creo que está todo claro, por lo menos lo que hablamos hoy. Bien. ¿Los demás? Quedó claro. Porque... Yo estoy Bueno. medio atrasada con las lecturas, entonces todavía no alcancé algo así muy complejo que no me dejé avanzar, pero lo que vengo leyendo, por suerte lo entiendo. Bien, escúchame, Florencia, y con Florencia les hablo a todo el resto. Me gustaría que los que vienen leyendo piensen en la idea del final, así como estamos en el entorno, no como algo muy complejo, y lo vamos charlando. Reitero, coméntenle a los compañeros, igual esto va a quedar grabado y yo lo voy a subir. La idea de después del 30 de octubre quedar, cuando ustedes lo quieran, en enlaces para seguir. Una de las cosas que me interesa es que yo les voy a proponer, tal vez en la semana, por Classroom, algún trabajito breve. ¿Saben qué les voy a proponer? Por ejemplo, el último video que les mandé yo fue muy largo.
Bueno, a ver si ese video, las cosas que digo ahí, si yo me acuerdo lo que dije, ¿no? En ese video lo pueden conectar con algún texto y armar 2 hojitas. Porque sí necesito que me entreguen algo para completar el segundo cuatrimestre. Pero eso que vamos a hacer, quiero que lo hagan para poder escuchar con atención el video, que en realidad fue parte de una clase que habíamos dado también, ¿no? Así que bueno, lean, pero también vayan escuchando y mirándola, porque después, ¿por qué les digo esto? Porque yo soy el mismo tipo, después en el final, cuando charlamos, hago hincapié en las mismas cosas. ¿Me explico? Bueno, gente. El último video es este que está con este texto, ¿es verdad? Lo que digo. No, el último video hablé mucho, un domingo, hasta que me quedé difónico, pero hablaba de las etapas. ¿Se acuerdan que un día habíamos empezado con el paradigma mágico naturalista, el paradigma, ¿se acuerdan? El paradigma racionalista o antiguo, el paradigma teocéntrico y el paradigma antropocéntrico. Más o menos esa era la idea. Ahí estábamos jugando con esa idea. Bueno, eso se reitera un poco en lo que digo ahora. Entonces, por ahí, esa sería, por ejemplo, algo concreto. Si escucho el video, saco 3, 4 ideas, lo conecto con algo de texto, escribo 2 páginas. Pero que eso le sirva para el final, no que sea algo separado, para ir armando el final. ¿Ok? Les mando un abrazo. Gracias, que anden bien. Chau a todos. Chao, gente. Hasta luego, profe. Hasta la próxima. Buenas noches.